Esta imagen le dio la vuelta al mundo. Se trata de sarcófagos con momias de más de 2.500 años de antigüedad. Hablemos un poco detrás de este hallazgo. ¿Qué misterio se esconde? Bienvenidos. Primero, 500 años antes de Cristo. Las autoridades egipcias anunciaron el descubrimiento de 59 sarcófagos de más de 2.500 años de antigüedad en el fondo de un pozo en el suroeste del Cairo. ¿Por qué es importante este hallazgo? O mejor, ¿qué pasaba en la época de esta necrópolis o ciudad de los muertos? Pues es importante porque el clima en ese momento, ¿sí? Estamos hablando del 600 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, pues era un periodo como muy activo de Egipto con relación al exterior, a la geopolítica del momento. Pues estaban peleando con los asirios, con los persas, con los macedonios, ¿sí? Entonces, pues habían muchas fortificaciones, muchos ejércitos, ¿sí? A pesar de eso, también había como encuentros diplomáticos entre esas naciones, ¿sí? Y en ese momento, pues como estaban luchando con otros extranjeros, pues ellos están retomando esos inicios, ¿sí? de lo faraónico, ¿sí? Están replicando como la arquitectura, la iconografía, ¿sí? Como para legitimarse ellos y decir, mire, nosotros somos como los gobernantes egipcios, debemos retomar como lo egipcio frente a lo asirio, lo persa, lo macedonio, lo babilonio, ¿sí? Y por eso es importante el descubrimiento. ¿De qué momento de la historia egipcia estamos hablando? Es un periodo de las últimas dinastías llamado Saíta, y ese esfuerzo por evocar un poderío histórico es lo que quedó atrapado en esta necrópolis que hoy vemos 2.500 años después. Como le dije, estaban en un momento convulso donde están pues como en confrontación con, por así decirlo, potencias extranjeras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Junto con retomar esos símbolos, esas pirámides, esas maneras de decorar los sarcófagos, esa manera de hacer decoración en las paredes, ¿sí? Esa utilización de dioses como Ta, como Nefertserum, ¿sí? Hay como una especie de revitalización, ¿sí? De la religión y se está volviendo, por así decirlo, a lo antiguo. ¿Mm? Entonces, básicamente en esa necrópolis, ¿quiénes están? ¿Sí? Básicamente son todos esos sarcófagos de esa madera, esas estatuarias. Hay una cantidad, por ejemplo, de momia de animales, ¿sí? Principalmente felinos, cocodrilos, ¿sí? Porque se revitaliza otra vez como ese culto por los animales. Segundo, ¿dónde fueron encontrados los sarcófagos? El sitio de Saqqara, ubicado a unos 25 kilómetros al sur de las pirámides de la meseta de Giza, es una vasta necrópolis en la que destaca en particular la famosa pirámide escalonada del faraón Sócer, la primera de la era faraónica. Este monumento, construido alrededor del año 2700 a.C., es considerado uno de los monumentos más antiguos del mundo y es crucial para entender un poco el descubrimiento del que estamos hablando hoy en día, porque este cementerio buscaba ser reflejo de esa época de poder. Dentro de la ideología de los egipcios, algo así como el jardín del Edén, o que nosotros leamos la Biblia, ¿sí? Dentro de su idea de cómo surgió el mundo, ellos pensaban que había como una especie de montaña primordial, ¿sí? Que separaba lo separaba del caos, ¿sí? Entonces esas pirámides son como un recordatorio, ¿sí? De esa como montaña, esa pirámide primordial que surgió y por eso su forma, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo desde la pirámide escalonada hasta las últimas épocas del desarrollo egipcio, ¿sí? Es una recreación de ese mito de origen, de esa historia de origen, ¿sí? Entonces ellos empezaron primero a hacer mastabas, que son como unas estructuras rectangulares
para enterrar al personaje poderoso e importante de la época, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, pues las personas cambian como de estrategias y de estilos para hacer la pirámide. Entonces, en Saqqara las primeras pirámides empezaron con ese detalle de pirámide escalonada, ¿sí? Posteriormente, pues tenemos esa pirámide, la pirámide de Giza, ¿sí? Que ya no es escalonada, sino tiene otra estrategia. Y a medida que pasa el tiempo, pues vemos cómo la clase, por así decirlo, dirigente, tiene otros estilos, ¿sí? Para recrear, ¿sí? Ese mito de origen y esa legitimación de su posición dentro de la organización social de la época. También los expertos señalan que de este hallazgo podríamos hablar un poco sobre lo que se entendía en ese entonces sobre la muerte. Los egipcios, ellos creían que había una vida después de la muerte, ¿sí? Y tenían que asegurar que el cuerpo se conservara bien porque era el receptáculo del Ka, ¿sí? Algo así como nuestra alma, no es exactamente, pero es lo que más se asemeja, ¿sí? Entonces, era importantísimo que se conservara. Lo peor que le puede pasar a un egipcio es pensar, ¿sí? Estando él vivo, estoy tratando de ponerme en los zapatos del egipcio, de que pronto cogieran y desacraran su momia, la destruyeran, ¿sí? Eso era lo peor porque ya no existe, ¿sí? Para ellos, como se dice en la Biblia, usted dice algo y se hace realidad. Tiene el cuerpo y es real, ¿sí? Entonces eso era una manera de asegurar, ¿sí? Que esa alma siguiera viviendo y siguiera disfrutando de esa vida, ¿no? Los reportes de prensa de la región detallan que las imágenes de los sarcófagos estaban bien conservados, con pinturas de varios tonos azules y cafés, así como numerosas inscripciones jeroglíficas. Según las autoridades, otros sarcófagos serán hallados en otros pozos cercanos con nuevas excavaciones previstas próximamente. Tercero, ¿por qué ahora? Hay varias razones. Las investigaciones que dieron lugar a este hallazgo se iniciaron hace algunos años atrás. Por otro lado, es el resultado del esfuerzo del gobierno egipcio por demostrar que ellos mismos ahora tienen los equipos y los recursos para descubrir un poco más sobre su historia. El Ministerio de Antigüedades de Egipto publicó un video de promoción a principios de septiembre para anunciar descubrimientos. En él se veía al ministro de Antigüedades y Turismo anunciar que los recientes hallazgos en Saqqara eran solo el principio. Desde hace años, las autoridades egipcias anuncian con bastante frecuencia descubrimientos arqueológicos, con el objetivo, entre otros, de reactivar el turismo. Y este es un dato de contexto importante, porque el turismo del país se ha visto muy afectado por la inestabilidad política y los ataques posteriores a la revolución de 2011, que derrocó del poder a Hosni Mubarak, y más recientemente por la pandemia del COVID-19. Entonces, más allá de las historias fantásticas y de los chistes que se hicieron en redes sociales sobre este hallazgo, lo que cuentan expertos es que esta es una oportunidad para conocer un poco más de la vida humana, de cómo era hace 2500 años. La cuestión es que uno desde la arqueología principalmente lo que hace es ver cómo se comporta la gente en el pasado y ver esa diversidad de pensamientos, puntos de vista, interacciones con el medio ambiente, ¿sí? Pero al mismo tiempo uno compara y ve que son tan similares a nosotros. Yo soy Julián Espinosa, periodista, y esto fue una noticia explicada en 3 datos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Chao.